Aunque soy ingeniero, el mundo moderno exige que incluso los ingenieros entiendan de marketing y cómo se desarrollan los productos. En general, esto brinda la oportunidad de crear un negocio o administrar uno. La base sigue siendo el conocimiento de ingeniería, pero también es necesario tener conocimientos bastante buenos de marketing e incluso de ventas. Por eso, a menudo escucho diferentes canales en distintos idiomas para ver cómo vende la gente, cómo se presenta, cómo hace reseñas, etc., incluidos canales también en ruso. En diferentes países hay buenos bloggers, verdaderos especialistas de alto nivel, que presentan y venden cosas diferentes. Y me encontré con una conversación interesante. Había una gran discusión, buen equipo. Todos ahí analizaban cómo y qué compran, qué marcas extranjeras, marcas locales, y así sucesivamente. Y en medio de esa discusión, de repente escucho que alguien dice que hay una muy buena marca japonesa, Akupase, que de verdad hace equipos excepcionalmente buenos. Es cara, pero no tiene desventajas. Cada botón, todo funcionará bien, durará mucho tiempo, todo es de alta calidad. Y de repente dicen que el cable de alimentación que viene con ese amplificador caro es solo para pruebas, no es para uso real. Y ahí me di cuenta de que algo en esa afirmación no estaba bien. Pensé que en la industria audiófila, en el marketing, existe un cable de alimentación único, uno caro. Y ahí fue cuando realmente despertaron mis conocimientos de ingeniería y escuché con mucha atención cómo contaban todo eso. Resulta que no es solo el cable de alimentación, sino también un fusible. Escuché toda la discusión y los argumentos, etc. Pero desde la perspectiva de la ingeniería, un amplificador de potencia no funciona así. Todos estos argumentos a favor de este cable exclusivo hacen muchísimas cosas. Si no pones ese cable, nada funcionará ahí. ¿Y cómo limpiar toda la alimentación eléctrica sucia que afecta el sonido? Pero la cuestión es que un amplificador de potencia no funciona así que veamos cómo funciona realmente un amplificador de potencia. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con ese argumento? Y por supuesto, por curiosidad, hice una pequeña revisión para ver cuánto cuestan estos cables de conexión audiófilos, cómo se ven, cuántos venden y qué dicen sobre ellos. Esta es un área nueva para mí, así que encontré un cable de alimentación audiófilo como este. Bueno, si un cable estándar cuesta aproximadamente €1,50, este cuesta 32, es decir, 20 veces más. Pero, según yo, ese no es el límite del precio, hay algunos aún más caros. Pero si observas bien este cable, es como cualquier otro, solo que tiene una sección grande. Pero si tomas toda esta masa de cable y toda esta conexión, es algo voluminoso. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la ingeniería, este no es un cable muy bueno, claramente es muy grande. También la pregunta aquí es, ¿el plástico es correcto? ¿Es resistente al calor? Etcétera. En general, rompe tu enchufe. Esa es solo mi opinión, pero aquí viene algo más contundente. El fusible cuesta más que el cable. Y en esa conversación, donde el marketing se mostró bastante entusiasta en ese sentido, decían que la gente compra equipos tan caros, pero no invierte en cosas que mejoran el sonido, como el cable de alimentación y este fusible. Bueno, entonces estos chicos de marketing quieren alrededor de $100 extra por esta venta, lo cual en realidad no es tan caro. Considerando que cada mañana tomo café con una galleta por 5 euros en mi país, a la semana gasto 25 euros. Ese es el precio de un cable de alimentación, así que si no bebo café por una semana, puedo comprar el cable. Pero hay algo en este marketing que no está bien, porque el amplificador funciona de otra manera, y vamos a ver la arquitectura del amplificador, y por qué todas estas cosas en realidad no afectan como suena, y por qué Akupase entrega sus amplificadores caros con un cable de alimentación simple. Esos ingenieros japoneses no son tontos, créeme. Si fuera necesario, habrían puesto el cable ideal para que su equipo sonara exclusivo. Eso no es tan caro en comparación con el costo de ese amplificador. De hecho, el fusible me llamó mucho la atención, y yo, como ingeniero, no sabía qué eran esos fusibles audiófilos, ni cómo promovían ese producto.
Bueno, en general aquí hay un fusible estándar y este es un fusible estándar, está hecho de zinc o estaño, latón niquelado, vidrio o cerámica, aire o arena. Bueno, eso es si hay altos voltajes, pero no es nuestro caso, para evitar cualquier incendio o chispa. De tipo audiófilo, bueno, uno especial, no para especialistas, diría yo. Plata oro o cobre con recubrimiento de rutenio, Dios mío, plata oro, sí, esto es una joya, cerámica densa, cuarzo y fibra de carbono. Gel antirresonancia de silicona o cera de abeja. Bueno, eso ya es cosa de fantasía, no hay nada racional aquí, créeme. Entonces, ¿qué palabras clave se usan para justificar el precio de este fusible tan caro? Tratamiento criogénico, o sea, lo enfriamos y lo calentamos ahí. Pero en principio eso no es malo, porque si hay algún defecto real, cuando lo enfriamos y lo calentamos, definitivamente se nota. De hecho, esto también se utiliza en diseños muy fiables que operan en diferentes condiciones de temperatura en la industria automotriz. Al fabricar esta placa, se enfrió y se calentó de verdad. Estas deformaciones térmicas y expansiones y contracciones muestran cualquier defecto de soldadura. Esto, en principio, es normal. Aquí no hay tratamiento criogénico, solo es un tratamiento térmico, una prueba de temperatura. La direccionalidad aquí, no entiendo, necesito estudiarlo más. En general, no debería haber direccionalidad. Tal vez hay algo que no sé. Elegir la amortiguación. Bueno, eso también es un misterio para mí. No lo discutiré. Quizá haya algo que desconozca. Pero el primero, sí. El primero es el enfoque correcto. Creo que todo se ve bien aquí. Bueno, en general, hay una gran discusión entre ingenieros y audiófilos, y, en general, cada quien puede defender su propio punto de vista. Aquí estoy de acuerdo. Cada quien tiene derecho a su opinión. No voy a discutir eso. Y aquí hay una cosa teórica que debemos entender. Un gran inductor y un gran condensador. Aquí el inductor es clave para nosotros. Entonces, el inductor también es un acumulador de energía, y el inductor tiene resistencia que varía según la frecuencia. Esta es la fórmula para calcularla. Donde L es la inductancia de la bobina, se mide en henríos. Bueno, principalmente usamos milihenrios o microhenrios. Un milihenrios ya es mucho. Un henrios es una cantidad muy grande. Frecuencia y 2π es constante. Entonces, en esta fórmula, si tenemos, por ejemplo, un transformador de potencia, es una inductancia grande, solo cambia la frecuencia, y cuanto mayor es la frecuencia, mayor es esta resistencia. Un transformador de potencia clásico es una gran inductancia sobre un núcleo de acero, y básicamente filtra por dos parámetros. Filtra por inductancia y este núcleo de acero no deja pasar en absoluto las altas frecuencias. Por eso no hay mejores filtros que un transformador de potencia. Esos filtros que vemos con condensadores y otras cosas especializadas en placas de filtrado no pueden competir con las cualidades de filtrado que tiene un gran transformador de potencia. Y todos los amplificadores clásicos de clase AB tienen ese tipo de transformador de potencia. Así que, en general, no tienes problemas de interferencias con el transformador de los amplificadores de alta gama, buenos y potentes. Ahí hay un transformador enorme, no sé, pesa como 5 o 7 kilos, es como una mancuerna. En general hay mucha inductancia y todo se filtra ahí. Así que ese argumento de que el cable es necesario para filtrar la tensión de la red simplemente no es válido de acuerdo a la física. El transformador de red filtra mucho mejor que tu costoso cable. El segundo argumento es que el cable debe tener una sección enorme, no sé, como de 4 milímetros. El parámetro clave de un buen amplificador de potencia es la potencia pico. Cuando el baterista toca, entrega mucha energía de inmediato, y para eso necesitamos un cable de alimentación muy grueso. Pero el problema es que no funciona así.
El principio por el cual un amplificador de potencia obtiene esta potencia máxima es completamente diferente. Y vamos a ver el ejemplo de un buen ingeniero, su desarrollo insignia. ¿Cómo se logra esa potencia pico ahí y por qué ese cable no afecta en nada a ese parámetro? Aquí tenemos un amplificador de potencia moderno, es de clase D, es el buque insignia de un buen fabricante. Ice Power, lo hice para él así. Básicamente, vendo estas cajas a nivel mundial y cualquiera puede comprarla. Este módulo se vende al menudeo. Ahí hay garantía local y es mi desarrollo. Se vende bien. Lo he vendido en 42 países, básicamente, y va bien. Y se puede conseguir un amplificador muy bueno a un precio razonable. Y así me puedo posicionar en el mercado. Tengo una caja relativamente sencilla, pero está hecha específicamente para este módulo en particular, así que todo es óptimo. Como podéis ver, hay cables cortos, salidas, aquí hay un ventilador que saca el aire y a bajas velocidades no se oye nada, pero lo enfría muy bien y de forma eficiente. Y en principio, este tipo de sistema puede funcionar durante mucho tiempo y de manera confiable en diferentes países. Y cuando alguien compra y ensambla este amplificador, escriben muchas cartas de agradecimiento diciéndome lo bien que suena. Sí, porque aquí tiene un amplificador clásico y bueno que cumple con todos los requisitos modernos. Su potencia máxima es de 600 vatios por canal a 8 y 4 ohmios. Esto significa que a 4 ohmios está limitada por la corriente, mientras que a 8 ohmios está limitada por la fuente de alimentación del amplificador. Veamos cómo está hecho, porque es el buque insignia de una compañía específica, es un buen desarrollador danés. ¿Y cómo lograron esta exclusiva y buena potencia máxima? ¿Por qué todos ahí escriben cartas de agradecimiento? Porque como amplificador de potencia funciona muy bien. Puede alimentar cualquier altavoz, tanto grande como pequeño, y tiene poco ruido, pero esa es otra historia. Vamos a verlo más de cerca, solo el bloque, para que todo se vea. Entonces, ¿cómo está construido? Sí, bueno, claro, tiene conexión a la red eléctrica, luego un fusible cerámico simple. Y créeme, estos muchachos que trabajaron en este bloque no son nada tontos. Si necesitaran un componente de calidad audiófila, lo habrían instalado. Créeme, este es un modelo insignia. Tiene que sonar mejor que cualquier otro y ser excelente y estable. Esto significa que la fuente de alimentación original pasa por un filtro adicional, un filtro de red, y es más, que la unidad no envía nada de vuelta. Y es más para que el bloque no devuelva la señal hacia atrás. Pero también filtra todo lo que llega por la línea, aunque por la línea llega muy poco. Aquí hay un buen filtro de red, ya está filtrando, luego el rectificador y después aquí debajo de esta construcción. Aquí hay una gran inductancia para el corrector de fase, o sea, otra inductancia grande, repito. El filtro es enorme ahora, un filtro enorme, pero tiene otra función. Esta gran inductancia acumula energía. Este es el primer acumulador, porque para un amplificador así no podemos tomar de la red la corriente necesaria de manera tan brusca, de ninguna forma. Allí se hundirá. Por eso hemos creado toda una serie de dispositivos de almacenamiento donde acumulamos energía para esa sobrecarga del tambor. Es un pulso corto, así que cada segundo se produce un golpe fuerte, un borde agudo. Este borde agudo es una señal de alta frecuencia, de casi 4 kHz, y debemos entregar ese borde agudo al instante. ¿Cómo se hace? Entonces, aquí tenemos el primer acumulador de energía. Primero almacenamos esa energía y luego la amplificamos hasta 400 voltios, donde funciona el segundo convertidor a alta frecuencia. Y a alta frecuencia, este transformador puede manejar aproximadamente 5 kilovatios. Según su tamaño, a alta frecuencia se pueden pasar 5 kilovatios a través de él. Recibe 400 voltios en la entrada que se convierten en pulsos, y así funciona. Aquí está el lado primario, aquí el secundario, aquí reduce y carga este banco de condensadores, acumula energía, es una acumulación secundaria de energía. La primera está aquí, aquí se almacena,
luego hacemos 400 voltios y después se acumula más energía aquí. Y si miramos más de cerca, fíjense, estos grandes acumuladores, que son de 10.000 microfaradios, tienen en paralelo estos pequeños acumuladores para el primer voltio, para la primera y mayor entrega de corriente, para ese golpe inicial. Están conectados en paralelo, 1, 2, 3, 4, también en paralelo, y tienen una resistencia de salida muy baja. Si se necesita corriente, la entregan de inmediato, y cuando descargan, y entonces entra el banco grande. Cuando ese banco grande empieza a vaciarse, el transformador ya tiene tiempo de volver a cargarlo. ¿Por qué se usa esta arquitectura? Porque cualquier elemento inductivo responde con retraso. Si le pides mucha corriente de inmediato a un transformador grande, no puede. Por su naturaleza es lento, acumula energía, pero no puede entregarla al instante, puede hacerlo solo después de un pequeño tiempo. En cambio, el condensador sí puede entregar energía de inmediato, si se le pide, casi al instante. Por eso, estos elementos inductivos acumulan energía y luego la entregan, así funcionan. Pero la demanda primero la cubrimos aquí, y entonces se activa todo nuestro convertidor, toda la fuente de alimentación, y volvemos a entregar y cargar estos condensadores. ¿Y qué tipo de patrón musical tenemos ahí? Es como un pum 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 pum. Esos son los golpes graves más fuertes. En cuanto a los medios, como la caja que suena a alta frecuencia, el consumo de energía es bajo, pero con esos primeros golpes tenemos que usar un woofer potente. Entonces aquí hay un woofer grande y toda la arquitectura aquí es sumamente precisa. Lo mismo pasa con los amplificadores clásicos de clase AB, donde tienen un transformador muy grande. Tiene el mismo problema. Es grande. Puede pasar constantemente mucha energía, pero si le pides cambios bruscos, no lo puede hacer. Siempre va atrasado. Por eso tienen filtros en la salida. Los condensadores de almacenamiento también son grandes. Son más grandes para mayor potencia, a veces de 20.000, a veces de hasta 60.000. Mientras más acumules, más posibilidad tienes de entregar ese golpe de inmediato. Sí, es la entrega del frente de ese golpe. Eso es muy importante. De lo contrario, el bajo suena borroso, pero así es fuerte y preciso. Y por eso, el cable de alimentación no resuelve estos problemas de ninguna manera, no afecta en absoluto. Si mides en el cable de alimentación, bueno, eso. La potencia total de este amplificador, sí. Son 2 canales de 600 vatios cada uno, es decir, 1.200 vatios o 1.2 kilovatios, pero el consumo medio no supera los 180. Porque la señal musical es así, tiene un factor de cresta de 8 respecto al seno, sí, tiene muchos picos, después un la, un golpe fuerte, y si hay una bocina grande, lo sientes en todo el cuerpo, te pega en el estómago. Así que el cable de alimentación no resuelve este problema. Esto se resuelve a nivel de arquitectura. Si la arquitectura es muy simplificada, entonces no puedes dar un buen bajo. Si la arquitectura es correcta, entonces tienes ese bajo. Y un cable simple lo proporciona todo. Los ingenieros de Acufase y de iSpower saben cómo funciona esto. Los vendedores en general eligen los argumentos incorrectos. Ni la filtración ni la corriente instantánea afectan a estos cables. Dicen, conectamos este cable y los graves empezaron a sonar mejor, pero desde un punto de vista físico eso es simplemente imposible. Entonces, ¿soy poco susceptible a eso? Y aquellos que no compraron un cable muy caro, pero sí un buen amplificador, duerman tranquilos. Ese cable estándar que viene del fabricante es lo suficientemente bueno. Y aquellos que no pusieron un fusible súper genial de 40 euros, bueno, por Dios, sí, eso tampoco afecta, simplemente la arquitectura es diferente. Por eso estoy de acuerdo con los vendedores en que Acupase es un excelente amplificador y un excelente fabricante, tanto el viejo como el nuevo, y ahí todo es de lo mejor de lo mejor. Pero en cuanto a las ventas adicionales como este cable y otros dispositivos de superfiltrado, para el amplificador de potencia. No sé, no tiene sentido.
porque todo está muy bien filtrado a nivel de arquitectura de ingeniería. Si hablamos de preamplificadores, bueno, también hay diferentes soluciones. Si la electricidad es muy mala, entonces ¿qué? En la industria de la computación existen unidades de alimentación ininterrumpida con regeneración al 100% y señal sinusoidal. Compren uno y colóquenlo en preamplificadores, DACs y conversores. Bueno, el amplificador de potencia se conecta a la red principal, para que, en general, cuantos menos elementos haya, si está bien hecho. Sí, cualquier elemento adicional que pongas ahí, algún tipo de filtro, simplemente va a reducir la calidad del funcionamiento de tu amplificador. Eso es algo perjudicial, poner diferentes cosas ahí. Por eso, si hablamos de ese marketing moderno, bueno, hay cosas que yo creo que no se deben hacer porque simplemente dañan la reputación. Bueno, por ejemplo, si es un buen cliente, que en realidad tiene mucho, mucho dinero, no tiene limitaciones, entonces le vendemos un buen amplificador y le explicamos, le vendemos una buena bocina. Él va a ahorrar en esos pseudocables y tal vez compre algunas cosas más importantes, como una bocina de siguiente nivel, por ejemplo. Sí, si él lo planea o con ese dinero compra varios servicios, los prueba, elige los mejores y así sucesivamente. En general, el dinero ahorrado en la pseudociencia hay que invertirlo o en una bocina o en diferentes experimentos en lo que nos hace felices. Y para todos aquellos que piensan que su amplificador no suena bien porque no tienen un buen cable de corriente o un cable de corriente exclusivo, duerman tranquilos, tienen un cable correcto y bueno. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos sacar de esto? Lo importante son los capacitores de almacenamiento de calidad y baja resistencia interna. Necesitamos una arquitectura adecuada, aquí es correcta y buena. Necesitamos una fuente de alimentación lo suficientemente potente. Si miramos toda esta construcción, hablamos mucho del amplificador, que es así de grande, ¿sí? Pero la fuente de alimentación es esto, lo es todo. La fuente de alimentación y la calidad de la fuente de alimentación determina la calidad de un sistema de audio moderno, porque esta pieza, con semiconductores modernos, se puede fabricar muy bien, pero aquí es cara. Sí, esta pieza es más cara que esta otra. Aquí hay mucho conocimiento y ciencia, pero una vez desarrollada no es cara. Solo esta parte siempre es costosa. Si tienes un amplificador clase AB grande, debe tener un buen transformador y excelentes capacitores de almacenamiento. Eso es importante. En esto se puede ahorrar mucho, sí, la competencia es dura, pero aquí es imposible ahorrar. Esto cuesta poco, sí, pero esto sí cuesta caro. Entonces, al comprar nuevos amplificadores de potencia modernos, ponemos atención a la fuente de alimentación.